Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuidemos nuestra fauna, nuestra flora y nuestro entorno y actuemos en la vida con amor por nuestro mundo. Tenemos mil razones para cuidar el planeta, conservar el aire puro, cuidar la naturaleza. Por los ríos, por los bosques, por los mares, por las selvas, por aves volando libres sin que nada las detenga. Porque a nuestra madre tierra hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la misión de todos conservar nuestro planeta. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema que es triste, pero del que hay que hablar precisamente para frenar lo que ocurre con él, y es precisamente el tráfico ilegal de especies. Hoy un desafío global, también que va a pasar probablemente en 2030 con las especies que ya hoy tenemos amenazadas. El tráfico ilegal de especies es una de las actividades delictivas más lucrativas a nivel mundial, solo superada por el tráfico de drogas, armas y seres humanos. Este comercio ilícito no solo pone en riesgo a la fauna y flora silvestre, sino que también tiene consecuencias profundas y devastadoras para la biodiversidad, la economía, la salud pública y la estabilidad social de muchos países, especialmente aquellos con una rica biodiversidad como lo es nuestro país. Por eso, a través de este programa, estimados oyentes, queremos abordar el fenómeno del tráfico ilegal de especies desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar un poco de su impacto actual, también las proyecciones de lo que puede ocurrir en 2030 si no se toman medidas efectivas ahora mismo, y cómo esta actividad afecta de manera particular a los países megadiversos. Y finalmente vamos a hablar un poco de esas soluciones integrales y urgentes que se pueden implementar para poder mitigar este problema y así proteger la riqueza natural de nuestro planeta. Recordemos que el tráfico ilegal de especies implica la captura, transporte y comercialización de animales, plantas y productos derivados de estos, así que están protegidos por leyes nacionales e internacionales muchas especies, y esto pues evidentemente es una actividad ilegal. Este comercio abarca desde especies exóticas para el mercado de mascotas hasta productos derivados. Aquí ya estoy hablando de pieles, cuernos, marfil, maderas y hasta plantas medicinales. Y según las estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, el tráfico ilegal de vida silvestre genera entre 7 y 23 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, más allá de las cifras económicas, las consecuencias ecológicas son las alarmantes. La explotación de especies en peligro, muchas de las cuales ya enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat, pues lleva a la disminución drástica de sus poblaciones y en algunos casos, como ya lo hemos visto, a la extinción. Y más adelante vamos a hablar precisamente de algunas especies que ya han llegado a este punto de la extinción. Recordemos que este comercio ilegal tiene repercusiones sociales y económicas porque las comunidades que dependen de la biodiversidad para su sustento pues se ven gravemente afectadas. La falta de recursos para la conservación y el control de estos delitos es lo que hoy está agravando aún más la situación. Además, el tráfico de especies está estrechamente vinculado a otros crímenes como la corrupción, el lavado de dinero y hasta el terrorismo. Si las tendencias actuales persisten, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, y no se implementan soluciones eficaces, pues el tráfico ilegal de especies podría tener consecuencias catastróficas para el año 2030. Así que hablemos precisamente de esto, porque uno de los resultados más devastadores sería la extinción de varias especies animales. Aquí ya estoy hablando del rinoceronte, el elefante, algunos felinos, especies de aves que hoy son endémicas, por ejemplo, de nuestro país.
y que podrían desaparecer por completo en la próxima década si la caza furtiva y el comercio ilegal pues continúan al ritmo actual. La pérdida de estas especies no solo es una tragedia en términos de biodiversidad, sino que también es algo que desestabilizaría los ecosistemas en los que estos animales juegan un papel crucial. No encargue, no compre, no regale, no venda animalitos silvestres. Dejémoslos vivir en libertad. No los dañemos a la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Vamos precisamente a entrar en detalle respecto a esto. Y es que resulta que cada especie dentro de un ecosistema cumple un papel específico, ya sea como depredador, como presa, polinizador o dispersión de semillas. Cuando una especie es extraída de su hábitat natural debido al tráfico ilegal, pues aquí lo que ocurre es que se interrumpe la cadena alimentaria y las interacciones ecológicas esenciales. Por ejemplo, la caza de grandes depredadores como tigres o jaguares que controlan las poblaciones de herbívoros puede llevar a una superpoblación de los herbívoros, lo que a su vez pues va a causar un sobrepastoreo y también la destrucción de la vegetación, y esto afecta por supuesto la estructura del ecosistema y puede llevar a la disminución de otras especies que dependen de la misma vegetación. Algunas especies desempeñan roles cruciales en procesos ecológicos como la polinización, la dispersión de semillas y la regulación del ciclo de nutrientes. Hablemos aquí de las aves, de los murciélagos, que son nuestros dispersores de semillas, Carlos Alberto y oyentes, de plantas que son vitales para la regeneración de los bosques. Cuando estas especies son extraídas de su entorno, la regeneración del bosque se ve afectada, y esto a largo plazo es lo que puede llevar a lo que conocemos como degradación del hábitat, y del mismo modo la eliminación de los polinizadores pues afectaría la reproducción de plantas y puede llevar también a la disminución de la biodiversidad vegetal. Y precisamente hablando en este paréntesis un poco de los polinizadores y este rol que cumplen dentro del ecosistema, pues también queremos invitarlos a reflexionar con una canción del grupo musical Nuestro Oxígeno titulada Polinizadores. Cuando Dios creó la primera semilla, creó el árbol, la flor y también pensó en ti, para que pintaras el mundo de colores, mensajera de sueños que esparcen amor, porque adornan las puertas del cielo con flores y abres un universo en tu dulce zumbar. Mágico polvo de estrellas que convierte las flores en fruto y manjar, fruto y manjar. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Quisiera ver ternura en todas las miradas, tú que tienes la llave de hacer que el amor se represente en flor, en fruto y amor, fruto y amor. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. ¡Pacífico! Ya tú sabes.
Gracias por tu misión, te agradezco desde el corazón. Y esto es Pa' Vivir Contento. Carlos Alberto Ramírez Becerra, ya tú sabes, ahí nada más. Ya yo oí. Después de haber escuchado esta canción del grupo musical Nuestro Oxígeno, pues qué bonito, porque esto nos ayudó un poco a continuar esa reflexión acerca de especies que a veces vemos insignificantes, como puede parecer una abeja, alguna ave, pero realmente su función es muy importante. Recordemos también que el tráfico de especies puede alterar las dinámicas de competencia entre especies. ¿Por qué? Porque si una especie es eliminada, pues otras especies van a proliferar sin control. Y esto es lo que realmente desestabiliza las relaciones naturales de competencia. Por ejemplo, la extracción de una especie herbívora clave puede permitir que otras especies de herbívoros que son menos eficientes ocupen su nicho, pero sin cumplir el mismo rol ecológico, lo que puede llevar a la degradación del hábitat, porque aunque tenemos muchas especies de muchos animales, pues todos cumplen un rol y una función muy específica. El tráfico de especies también puede propagar enfermedades entre animales y plantas. ¿Por qué? Porque dentro de los ecosistemas, como entre regiones geográficas distantes, los animales traficados, al ser trasladados en condiciones insalubres, son propensos a enfermedades que luego pueden ser transmitidas a otras especies, incluyendo a los humanos. Esto es lo que se conoce como zoonosis, y esta introducción de enfermedades puede diezmar poblaciones silvestres y también alterar el equilibrio ecológico. La captura y el tráfico de individuos de una especie puede reducir la diversidad genética dentro de las poblaciones silvestres, y de esto nos han hablado diferentes biólogos que hemos invitado a los micrófonos de este programa. Una menor diversidad genética hace que las especies sean más vulnerables a enfermedades, a cambios ambientales y también a factores como el estrés. Así que esto puede llevar a la disminución de la resiliencia del ecosistema en su conjunto, haciéndolo mucho más susceptible a colapsos en respuesta a perturbaciones. Y también recordemos que el tráfico ilegal pues tiene efectos indirectos en los ecosistemas a través de su impacto en las comunidades humanas que dependen de esto para su sustento. La pérdida de biodiversidad afecta a la pesca, afecta a la agricultura y también afecta el ecoturismo. En este programa hemos escuchado muchas historias en donde personas nos comentan que son de la zona rural y que antes probablemente afectaban el canto de las aves cuando les tiraban piedras, cuando intentaban acabar con su vida, y que ya luego estas comunidades han retomado la conciencia, han empezado también a aprender respecto a la conservación, a la importancia de la sostenibilidad, y ahora los conservan, los cuidan, y vienen personas de todo el mundo a ver estas diferentes especies. También es importante destacar que uno de los resultados más devastadores de lo que podría ocurrir, por ejemplo, de aquí a 2030 es la extinción de muchas especies que hoy pues son sombrilla o son especies claves. Recordemos que el tráfico ilegal de especies también aumenta el riesgo de enfermedades zoonóticas, como lo estaba mencionando hace un momento. La pandemia del COVID-19, posiblemente originada en un mercado de animales en China, pues es un claro recordatorio de los peligros que esto conlleva, y para 2030 la falta de control sobre el comercio ilegal de especies pues podría llevar al surgimiento incluso de nuevas pandemias con graves consecuencias para la salud global. Y es por eso que hoy se habla de que existe un gran impacto en los países megadiversos. Recordemos que nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo. Es el ejemplo claro también de cómo el tráfico ilegal de especies nos está afectando de manera desproporcionada, porque con más de 50.000 especies registradas, muchas de ellas endémicas, pues hoy nuestro país más bien es un punto crítico para la conservación de la diversidad global. El tráfico ilegal de especies en nuestro país ha llevado a la disminución significativa de poblaciones de animales como el jaguar, el oso de anteojos, el cóndor de los Andes, y qué vergüenza perder especies que incluso hacen parte de nuestros símbolos patrios. Numerosas especies de anfibios, de reptiles, las plantas que son objeto de tráfico, ya aquí estoy hablando de orquídeas, pues también son explotadas. La pérdida de especies no solo está afectando la biodiversidad, sino que también inclusive está provocando erosión de los ecosistemas, porque la deforestación
para el comercio ilegal de madera, por ejemplo, pues está destruyendo hábitats críticos y está alterando el ciclo hidrológico, lo que afecta tanto a la flora como a la fauna. Y esta degradación ambiental tiene un impacto directo en las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas precisamente para su agua, alimentos y medios de vida. El tráfico ilegal de especies también tiene un impacto económico negativo en nuestro país. ¿Por qué? Porque la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental reducen el potencial del ecoturismo, que es una fuente muy importante de ingresos para muchas regiones del país. Además, el comercio ilegal pues alimenta la corrupción. Y para evitar esto, debemos hablar entonces qué se debe hacer desde ya para que no tengamos un futuro tan catastrófico. Así que es importante destacar que es crucial que los gobiernos, las organizaciones internacionales y también la sociedad civil trabajemos en conjunto para la implementación de soluciones efectivas. ¿Qué se puede hacer? Se pueden fortalecer las leyes nacionales e internacionales que protegen la biodiversidad y que aseguran de que esto se aplique obviamente de manera efectiva, que incluye aumentar las penas por tráfico ilegal de especies, mejorar la capacidad de las autoridades para detectar y desmantelar redes de tráfico. Y también quiero mencionar que apoyar cuando nuestros vecinos, la Junta de Acción Comunal, las personas que están encargadas, por ejemplo, de todos los temas verdes de nuestro barrio, apoyémonos cuando se esté trabajando en una ordenanza verde, cuando se esté trabajando en alguna política pública que necesite de nuestro apoyo, de nuestra presencia, de nuestras acciones como acompañar siembras de árboles. Esto es importante porque al fin y al cabo este planeta lo compartimos todos. Es fundamental fortalecer las leyes nacionales, internacionales, proteger nuestra biodiversidad y asegurarnos de que se apliquen de manera efectiva. Recordemos que si unimos estas acciones, pues precisamente vamos a lograr cosas grandes. ¿Y cómo empieza lo grandes? Desde que es muy pequeño. Si empezamos a ahorrar agua, si empezamos a sembrar, si empezamos a cuidar, a conservar, a educar, también a compartir información valiosa, pues todo esto va a ayudar a la conservación, porque aquí llegamos a la educación y a la concienciación, que son esas herramientas clave para reducir las demandas de especies ilegales. Hoy se está hablando de campañas de sensibilización que pueden cambiar esas actitudes hacia el consumo de productos de vida silvestre y también promover prácticas sostenibles. Es crucial que se eduque a las comunidades locales sobre la importancia de la biodiversidad y los peligros del tráfico ilegal. Es necesario que se ofrezcan alternativas económicas a las comunidades que antes dependían del tráfico, pues que ahora se trabaje con los bonos verdes, con este tema de la compensación por no contaminar, puede ser. Y por supuesto también debemos hablar de ese enlace que debe haber con la tecnología avanzada. Los drones, las cámaras trampa, los sistemas de monitoreo satelital, todo esto puede ayudar y mejorar la vigilancia y el control, la protección de áreas naturales. Al mismo tiempo, la investigación científica es lo que nos puede ayudar a entender mejor cuáles son esas dinámicas del tráfico y desarrollar estrategias de conservación que sean mucho más efectivas. Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, hoy el tráfico ilegal de especies es una amenaza global que requiere atención urgente. Si tenemos el privilegio, por ejemplo, de estar en la zona rural de Cali y vemos que estamos rodeados de muchísimos animales, esto no significa que no se estén afectando, por el contrario, trabajemos en la conservación y protección de los mismos, porque hay proyecciones devastadoras con la posible extinción de diferentes especies, el colapso de ecosistemas, el aumento de enfermedades zoonóticas, conflictos sociales. Cada vez vemos en las noticias incluso cómo capturan personas que llevan en camiones en las peores condiciones cualquier cantidad de especies. Entonces, por eso es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan el fortalecimiento de la legislación, la educación, el desarrollo económico sostenible, la cooperación internacional. Todo esto va a ser esencial para poder frenar el tráfico ilegal de especies. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. No olvidemos que el tráfico ilegal de especies no es solo un problema ambiental,
Estamos hablando de un crimen que está amenazando la estabilidad de los ecosistemas, la salud pública y el bienestar de las comunidades de todo el mundo. Cada especie, estimados oyentes, que se trafica es un hilo que se arranca del frágil tejido de la vida en la Tierra, un tejido del cual todos dependemos, aunque no siempre seamos conscientes de eso. La desaparición de una sola especie puede desencadenar un efecto dominó, y esto es lo que altera el equilibrio de los ecosistemas y lo que pone en riesgo nuestra propia supervivencia. Pero más allá de las cifras, de los datos, de lo que ya hemos estado mencionando en la primera parte de este programa, el tráfico ilegal de especies nos confronta con una pregunta fundamental, y es ¿qué tipo de mundo queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Uno empobrecido donde la biodiversidad es solo un recuerdo? ¿O un planeta vibrante y lleno de vida donde cada ser tiene su lugar y su propósito? Por eso, hoy a través de este programa queremos hacer una llamada urgente a la acción. No podemos permitir que la codicia y la indiferencia continúen destruyendo lo que nosotros no podemos reemplazar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, desde apoyar iniciativas de conservación y rechazar, por ejemplo, productos derivados del comercio ilegal de especies, hasta educar a otros sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Es tiempo de actuar con responsabilidad, con el entendimiento, de actuar desde el amor, entendiendo que la protección de la vida silvestre no es solo una cuestión de moralidad, sino de supervivencia. Hoy procuremos defender eso que queda, restauremos lo que se ha perdido a través de la siembra, a través de acciones, aseguremos un futuro donde la diversidad de la vida pueda florecer en su plenitud, porque proteger la vida en todas sus formas, desde especies grandes, súper vistosas, hasta las más pequeñas, cuando hablamos de cuidar el agua subterránea y que nos brindan los nutrientes para que finalmente podamos acceder a esa agua potable, pues en última instancia estamos hablando de protegernos a nosotros mismos. Y antes de ir a la pausa, quiero que reflexionemos también con una acción muy sencilla que podemos hacer todos, y es sembrar. Y precisamente hay una canción que habla de el ser que permite la siembra, que es el árbol. Así que vamos a escuchar esta canción titulada Árbol Habla. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo. Siénteme. Las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas. Siempre que las aves nos cantan. O siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. En otoño
mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo, siénteme. Siente de mis ramas un canto, siente el sabor de la vida, o siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan, o siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. Después de escuchar esta canción, vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Cuidar, conservar, proteger, que nuestras acciones estén dirigidas a la conservación, es en últimas cuidar de las futuras generaciones. Ya regresamos.